Nadie sabía dónde había quedado la hacienda de Arquillos, siendo que la provincia de Ábalos era gigantesca. Entonces él se dio la tarea de ir a España a buscar si había vestigios, porque en los escritos que mandaban los monjes se narraba. Arquillos aparece en muchos textos. La francesa empieza a gritar, voilà, 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 sí, aquí es. Tenían 3 meses buscando. Esta hacienda fue fundada en 1521 por Alonso de Ábalos el Viejo, primo hermano de Hernán Cortés. Estamos hablando, Rafa, que ese vestigio está a punto de cumplir 500 años. Aquí acaba de cumplir 500 años. Se apuntaban a los fetitos, de hecho ahí tiene huesitos adentro. Mira, ahí están los huesos adentro. Esto es de lo que aventaban en las tumbas de Tiro, Rafa. Exacto. Y en lo que vine caminando me encontré con un montón de pedazos de cerámica entre el yerbajal, Entre el yerbajal me encontraba pedacitos de cerámica. Esto es una pieza que también encontramos aquí. Fijan la cabeza, el Cristo, es un túnel, es el ingreso, llega hasta el cerro y llega hasta Cocula. Pues qué onda, banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy nos encontramos en una hacienda que se llama la Hacienda de Arquillos. Les voy a contar un poquitín de historia así súper breve. Recuerden que en ocasiones anteriores les he mostrado la hacienda La Sauceda. Entre todas esas historias les comenté que el origen de La Sauceda fue con la llegada de los españoles, pero en especial hubo unos jesuitas que se instalaron por aquí, que fue mucho antes de la hacienda La Sauceda que les mostré. Me habían dicho que había unos restos de esa hacienda y que ya la estaban remodelando, estaban adecuando ese lugar. El día de hoy nos encontramos en esa hacienda de Arquillos. Y la persona que nos va a recibir aquí el día de hoy es nuestro buen amigo Rafa. De hecho, ya ahorita estuvimos platicando con él un poquito y ahorita nos va a empezar a contar un poco de historia de esta fabulosa hacienda. De hecho, algo que me gustó súper muchísimo, miren, ahorita vamos si quieren a darles un recorrido. Ahorita que nosotros veníamos entrando, porque ahorita me dice Rafa que el camino principal se les inundó y nosotros no dábamos, andábamos como que por ahí bien perdidos. Y en lo que vine caminando me encontré con un montón de pedazos de cerámica entre el yerbajal, Entre el yerbajal me encontraba pedacitos de cerámica. Y de hecho él ya ahorita adentro nos ha mostrado que ha encontrado cosas completas, vasijas y todo eso de ellos. Ahorita vamos a entrar a la hacienda Arquillos y les voy a presentar al buen Rafa. La antigüedad de Cocula es valiosísima porque fue fundada en 1532. Pero 12 años antes ya estaban aquí un asentamiento de españoles, pues ellos llegaron y construyeron la hacienda de Arquillos. Se pueden ver los muros, era una hacienda muy grande, llegaba prácticamente hasta donde dejaban el vehículo. Ajá. Hasta allá llegaba la construcción. La gente venían destruyendo áreas porque encontraron oro allá donde estaba la capilla, en el puro ingreso. Entonces la gente venía y tiraba muros y tiraban muros buscando oro. Pues no estaba en los muros, creo que nunca estuvo en los muros, pero sí hicieron una gran destrucción pues de la parte más valiosa de la hacienda, que era todo el patio central. Ahí está sentada sobre una yacata, que tiene sentido porque los españoles llegaban y donde había un centro ceremonial, ahí les plantaban una iglesia o una hacienda. ¿Para qué? Para que los indígenas de esa zona siguieran recurriendo a su centro ceremonial. Era un centro ceremonial para ellos, ¿no? Igual que el cerro que está acá atrás de mí, que se llama Santa Clara. Ese cerro era prácticamente el hábitat de los indígenas de esa época, porque tenían controlado prácticamente todo el territorio del valle, todo el valle de la Mécatl era de ahí vigilado. Entonces, pues tiene sentido de que los españoles cuando llegaron, narra el libro La Gran Propiedad de Cocula, de doctor Rodolfo Fernández, que es un gran historiador, por eso se puede decir a partir del libro. Dice que llegaron los españoles y los indígenas de esta área hicieron fiesta. O sea, hicieron un gran mitote. Y entonces los españoles les dieron vino y los indígenas les compartieron lo que tenían. No sé, frutas de la región. Yo creo que si había, creo que estas, ¿cómo se llaman? Tunas o lo que encontraron de que pudieran compartir, pues. Entonces se dice en el libro que aquí se hizo una gran fiesta. Entonces Alonso de Ábalos dijo, pues aquí les voy a fundar una hacienda, que fue Arquillos. Y la hicieron con la ayuda de los indígenas porque está construida de tal forma como hacían las pirámides, argamasa, arena de río y piedra. Obviamente con las técnicas de esa época, pues que no sé qué hacían con la cal y que
un proceso pues ahí de que se dejaban que se sedara la cal, luego le ponían sangre de toro y que no sé cuántas cosas mezclaban para poder hacer estas construcciones, que por eso ha aguantado tantos años. Sí, de hecho ya no se fabrica. Terremotos y todo, y van a ver cómo está de descuadrada, se puede decir, la finca, porque la hicieron, pues yo creo que midiendo con, no sé, palos o varas o X, como le llamaban en aquel tiempo, ¿no? A pasos probablemente. Rafa, entonces estamos hablando que inicio de hacienda, ¿cuánto es más viejo que la Sauceda? ¿100 años todavía más de antigüedad? No, ¿Más de Estamos 100 hablando de años? 1521. La Sauceda es 1857 y ahí está en la entrada. Mucha gente está en esa confusión. La hacienda de la Sauceda es muy nueva porque ya hay vigas de fierro, ya hay cemento. Eso es a partir de 1850 y algo que ya se empezó a utilizar ese material para construir nuevas fincas. No es antigua, es que hay mucha confusión porque la gente dice, es que la hacienda de la Sauceda, pues esta era la original. Le llamaba la hacienda vieja, obviamente, la gente. Uh-huh. Pero también luego fue la misión de los jesuitas de Santa Clara. Y después de que los jesuitas de Santa Clara abandonaron este lugar, porque la historia es muy bonita, bueno, entre comillas, pues, porque también fue una etapa muy dolorosa para ellos. El rey de España, al no seguir recibiendo oro que mandaban de las minas que están aquí en Ameca, decidió que los jesuitas se regresaran extraditados a España. Mucha gente no sabe por qué los corrieron de México. Pues no era porque por otra cosa, fue el oro. La razón se llamaba oro. Y el oro que ellos mandaban obviamente dejó de fluir. Entonces, ¿qué pasó? Pues dijo el rey, no. Para eso los tengo allá. Se regresan. No era conveniente, no era conveniente estar manteniendo congregaciones acá o fincas muy grandes si no recibían el tributo del oro, pues. Y bueno, se fueron los jesuitas el 7 de julio de 1767 de la misión que tenían ahora, donde es la biblioteca de Iberoamericana, que es Plaza de las Sombrillas. Ahí hay no sé si es un retablo, pero ahí dice que de aquí salieron expulsados los últimos jesuitas y la fecha y todo. Y entonces los jesuitas quemaron el monasterio, este era el monasterio de Santa Clara, antes de irse, para que no quedara ningún vestigio. Bueno, cuando menos que a los que lo quisieran conservar, lo restauraron. A raíz de entonces fue que decidieron construir la otra hacienda, allá, la Sauceda, que ahora ya conocemos como la Sauceda. Esta fue Arquillos de 1521 a 1700. En 1700 los monjes jesuitas la compran, la convierten en Santa Clara de la Sauceda. Le pusieron Santa Clara de la Sauceda. Y esa historia que durante 67 años tuvieron ellos aquí, fue muy valiosa porque fue de explotación de los recursos naturales, de las minas, de todo lo que ellos pudieron. Por eso quedó de alguna forma esto como testimonio de lo que fue el origen de Occidente, porque no hay una construcción más antigua, bueno, según se encontró en los archivos de las Indias de España, de esa hacienda, que ahorita les voy a platicar cómo es que descubrieron que aquí estaba, porque nadie sabía dónde había quedado la hacienda de Arquillos, siendo que la provincia de Ábalos era gigantesca. Pues si nos vamos para allá les platico. Pues ya oyeron a Rafa, ya nos contó un poco de la historia de lo de aquí de Arquillos, y lo que pensé que al inicio era una fuente, nos comenta que aquí era un camino viejo que iba a Cocula, y pues esta pileta era para los caballos que venían sedientos y todo pudieran beber agua. Les digo, no conocía de esta hacienda, de hecho pasas por la carretera y no se ve, está como a 100 metros de la carretera cuando mucho, pero no se ve nada. Y este es ahora sí que una hacienda, creo que de las más antiguas que he visto, y esto sí se podría decir que son unos restos casi como arqueológicos. Vamos a seguir con el buen tour, con el buen Rafa. Estoy sacando cálculos más o menos del año. Bueno, cuando se escribió el libro La Gran Propiedad de Cocula, autor del doctor Rodolfo Fernández, él narra una etapa en la que prácticamente se perdió Arquillos. Entonces él se dio la tarea de ir a España a buscar si había vestigios, porque en los escritos que mandaban los monjes se narraba. Arquillos aparece en muchos textos. Y así como apareció en esos textos el nombre de Arquillos, apareció la compraventa con los jesuitas en 1700 y aparecieron muchos documentos. Pero encontraron la escritura original. Eso es valiosísimo. Sí. Porque ahí ven las coordenadas de la ubicación. Entonces vinieron arqueólogos y antropólogos de Europa. Es la verdad eso, porque eso me consta, yo aquí estaba.
fue muy bonito porque yo tenía caballos. Bueno, la tradición de caballos de mi familia desde la época de mis bisabuelos, que fueron caporales, los caporales de la Hacienda de la Sauceda. Ellos llegaron de Michoacán para ser caporales oficiales de la Hacienda de la Sauceda, que ustedes vieron. Teníamos esa tradición familiar, pues, de los caballos. Sigo, yo tengo caballos. Ahorita no están aquí, por desgracia, por lo del agua, pues. Pero bueno, finalmente, cuando descubren esas coordenadas, empezaron a hacer escaneo con una computadora. Estoy hablando de hace 18 años, más o menos, que vinieron. Llegaban a prender la computadora en un vehículo que traían. Una señora francesa, me acuerdo, que era arqueóloga. Coincidió que mi padre era el señor delegado de la Sauceda en ese tiempo, pues, estamos hablando, hace 18 años. Entonces, yo estaba aquí dándole de comer a mis caballos, que esos eran caballería. Me da vergüenza, pues, pero bueno, la ignorancia, ¿no? De pronto, el no saber la historia real de lo que aquí sucedió, pues, yo no lo que no quería es que la tumbaran. Tenía como caballos para que nadie se metiera. En fin, llegan, venía un grupo, venían soldados, venía gente de Televisa, venía gente de Azteca, venía gente de Lina, y venían esas personas europeas junto con el autor del libro. Entonces prenden la computadora ahí, y yo parado ahí veo, pues no sé, yo estaba asustado, dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? La francesa empieza a gritar, voilà, 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 sí, aquí es. Tenían 3 meses buscando. No les daba, o sea, no estamos hablando de GPS, estamos hablando de un sistema de ubicación que hace 18 años pues no era lo que tenemos ahora, que en un segundo te ubica, ¿no? Entonces fue sorprendente, porque llegó la señora, se vino caminando, que sacaron botellas de champán que tenían aquí, en unas bolsas, y empezaron a bañar. Un ritual del descubrimiento arqueológico. Y yo así dije, ¿qué pasó? La señora me dijo, ¿sabe usted lo que es esto? Le dije, pues, por la historia de mi familia y todo, la Hacienda Vieja, y luego la misión de Santa Clara. No, el monasterio, le dije. Me dijo, en ambas cosas tiene razón, pero lo más importante no lo sabe. Y dije, no, pues obviamente no tengo información. Me regaló el libro, el autor. Me dijo, quiero encontrar las respuestas. Esta hacienda fue fundada en 1521 por Alonso de Ábalos del Viejo, primo hermano de Hernán Cortés. La encomienda era explotar oro, bla, bla, bla. Y fue la primera construcción que hicieron los españoles al llegar a Occidente. No hay vestigios de otra que esté, o sea, en pie. Probablemente, pero no hay. Que tenga las características de piedra con argamasa, de arena de río y cal, construida como la hicieron los indígenas. Al estilo indígena, pero ya con una forma española, de alguna manera, pues. Muy rústica, muy feita. Hay gente que dice, es que está todo descuadrado. Y digo, pues así lo hicieron, punto. Y entonces continuamos porque acá sigue el recorrido de la historia. Bueno, hemos encontrado aquí y nos han autorizado dejarlas como en custodia, pues, las piezas, porque hablan de ese pasado y son encontradas en esta área, pues pueden quedarse como patrimonio, pero custodiado, pues. Aquí hay unos símbolos de los benedictinos. ¿Cómo se explican que esto estuviera aquí? Bueno, pues porque en esa época venían congregaciones de monjes de Bélgica, de Italia, el que fundó Cocula, que era italiano, y entonces dejaron como sus testimonios del paso por aquí, ¿no? Símbolos de los benedictinos aquí. Estas piezas que ustedes ven, pues no son algo tan fácil de entender, porque esta podría ser una sacerdotisa, tiene un don de mando en su mano, tiene una actitud ahí como de poder, pues, pero es una mujer. Estamos hablando que las mujeres en esa época quizás tenían un poder también muy significativo, antes de la conquista, pues, que probablemente se fue diluyendo con el paso de los años, pues, pero ahí está una prueba. Quizás esta pieza, tampoco sé cuántos años pueda tener porque no me toca, pues, pero si se fijan es como una réplica del Pensador de Rodin. ¿No ubico eso que comentas? La escultura de Rodin famosísima en Europa, que está inclinado. Sí. ¿No? Pero esta tiene que ser mucho más vieja todavía. Pero fíjate, es un monje. O sea, si tú analizas sus rasgos y su cabellera y su, ¿no? Esto que se hacía en la coronita. Pero es un monje con rasgos indígenas. O sea, aquí también hay una cosa que queda ahí como en duda. ¿Qué fue lo que realmente el artista quiso representar ahí? Si ustedes se fijan, su cuerpo no es como de humano. Miren. No, o la otra que sea como un monje meditando, como acá como Gandhi, ¿no? Pero mira,
su espalda, es como de un... De hecho es más abajo todavía todas las Sí, costillas. sí. Ajá. Esto es una simbología, obviamente es una obra artística. No podemos saber realmente lo que el artista quiso dejar como testimonio, pero es un monje, aparte desnudo, o sea, tiene como una connotación más con la parte humana que con la parte religiosa. Siento, porque esto de haberlo hecho un religioso, pues quizás lo viste, quizás, no sé, le da un... ¿no? Por eso considero importante estas tres piezas, porque habla de una sacerdotisa indígena muy importante, tenía un don de mando, un guerrero y un monje, que son las tres culturas que se fusionaron, porque yo pienso que tuvo que ver mucho la mujer en que los indígenas se mantuvieran, ¿cómo se dice?, fieles y también sumisos a los españoles. Estuvo abandonado desde 1768, 67 por ahí, hasta hace 12 años que yo empecé a hacer la etapa de restauración. Tal banda les está gustando. De hecho, miren aquí en la hacienda de Arquillos está la imagen del templo de la Sauceda. Déjenme ir para allá porque luego nos vamos a pedir la información que nos va a dar Rafa. Enjarradas con argamasa, pues arena del río, y hemos tratado de mantenerlas tal cual, o sea, intactas. No voy a decir nombres, pero han llegado políticos a visitarme y dicen, Rafa, ¿y si las enjarramos y las pintamos? Para que se vean nuevas. Ni te atrevas. No, yo digo, pues es que eso es lo que le quitaría el valor original, ¿no? Aquí pueden ver, esta puerta también es muy antigua, tampoco sabemos dónde estaba. O sea, la ventana original allá está, y esta es una de las puertas que estaban probablemente en alguno de los ingresos hacia los patios. Entonces pueden ver cosas, mira, hemos encontrado piezas como esas que pensamos que los indígenas hacían con la supervisión de los monjes, porque son animales que no son de esta zona. Pero hemos encontrado así piezas. ¿Este qué es, un puma y un león? Es un puma, ¿Y es un camello? y un bisonte. Esto es una pieza que también encontramos aquí. ¿Se fijan? La cabeza, el Cristo, el rostro, pues. Espérenme, a ver si lo puedo... Ahí está. Es un rostro de un Cristo. Yo encontré esta pieza y dije, mira. Ya lo estoy viendo de cabeza. Tiene ¿verdad? barbas. Sí. Busca el ángulo y verás que es el rostro de un Cristo. Sí. Perfectamente. La corona muy grande, ¿verdad? Esos Cristos los hacían en esa época. Eran Cristos que hacían de barro, de alguna forma, que les llamaban Cristos coronados y les hacían unas coronas muy grandes. De hecho, hay pinturas Te también parece como turbante. de esa época que los hacían. Era como una tendencia artística de esa época, ¿no? De construir o crear los Cristos con esas coronas. Piezas como esas consideramos que son muy importantes. Miren, y también esta, aquí hay una fecha que es 1529. Pensamos que hubo una celebración muy importante porque está la área Alonso de Ábalos en la piedra. Alonso de Ábalos llegó muy joven. Pensamos que pudo haber sido cumpleaños, que pudo haber sido algún festejo de celebración por algo importante que quisieron preservarlo. En piedra, pues. Este era parte de un pórtico, de uno de los pórticos, el cerramiento. Aquí iba un arco y esa piedra la ponían en el centro. Y generalmente la ponían cuando terminaban una etapa de construir. Como las piedras que encontramos en el santuario arriba, ¿verdad? Ándale, O sea que exactamente. Estamos hablando, Rafa, que ese vestigio está a punto de cumplir 500 años. Aquí acaba de cumplir 500 años. Son partes de Molcajete. molcajetes y de metates. Son las patas, ¿no? Sí. Acá voy a traer Se ve así. uno de los que usaban para beber agua. Estos son los famosos cántaros. Ese era el que le ponían abajo el filtro de Eso piedra. lo ponían abajo el filtro, mira. Te digo de milagro, porque no sabes cuántas veces se ha caído. Pero ahí está, mira. O sea, ahí nos damos cuenta de que sí hubo aquí una civilización que tuvo su etapa, hubo mucho auge en cuanto a la cuestión producción agrícola, porque aquí en el libro ese que les digo, La Gran Propiedad, se narra, se producía mucho ganado, se producía mucho caballo, se producía mucha agricultura, mucha producción de trigo, de maíz, de cebada, de todo eso, pues, que finalmente era parte de lo de la producción de una hacienda. Tenía sentido, pues. Miren, si ven de aquí, acá hay más vestigios de ruinas, pero allá está el ingreso de lo que era la Yacata, que es donde están los nopales. Es una media luna con escalinatas.
quizás es lo más valioso que podamos encontrar en este lugar, porque ese es el origen de lo que pasó antes de que llegaran los españoles. Ahí cuando bajemos, si quieren, vamos a ver las pilastras que todavía quedan ahí. Y ahí está el vestigio prácticamente de lo que encontraron los españoles, que fue una especie de centro ceremonial en media luna, donde los indígenas hacían sus ceremonias, pues valga la redundancia. Esa raíz se ve increíble. Pues aquí estaba un árbol, Se ve increíble. pero lo tuvimos que quitar porque si no nos iba a tumbar toda la pared. Ahí se ve que estaba ahí abriendo el muro. Es que ejerce mucha presión las raíces. Donde se van intercalando, Sí, lo abren. van abriendo. Ahorita estamos aquí en el área donde, pues al parecer era una capilla. Nos dice el buen Rafa que todas estas habitaciones que hemos recorrido era el comedor de los, ahora sí, de los jesuitas que vivían aquí. Los jesuitas, pues como ven, vivían en pequeñas chozas más austeras por allá afuera. Vamos a ver todavía un tour por allá afuera, pero creo que este lugar me está encantando. Tiene una cierta magia que yo no había conocido en ninguna otra hacienda. Ese toquecito de magia donde sí estuvieron por aquí conviviendo los indígenas. Aquellas haciendas eran, miren, aquí nos está enseñando Rafa. No, creo que tengo que caer a la luz. Es prácticamente, ¿qué es eso, Rafa? Cuarzos. Cuarzos. Ya que pues aquí venían originalmente por minería los españoles, ¿verdad, Exacto, Rafa? sí. Sí, la explotación de las minas que siguen pues ahí vigentes en la Meca. Esta sí era una cuestión indígena, porque aquí sepultaban a los fetitos. De hecho, ahí tiene huesitos adentro. Mira, ahí están los huesos adentro. ¿Esto es de lo que aventaban en las tumbas de Tiro, Rafa? Exacto. Aquí sepultaban a los fetitos, dicen. Ajá. Mira, ahí está una. Entonces esta prácticamente era urna Sí, en una urna. para Mira, hay fetos. otra cosa que es muy importante que tienes que ver, es esta. Deja bajar. Esta pirámide tiene 365 escalones. Mira, ahorita este objeto que nos está trayendo Rafa, si yo me lo encuentro por ahí ahorita en los campos que íbamos caminando, y es un pedazo de barro curioso, pero me dice Rafa que es Una una semilla hecha piedra. semilla petrificada o quizás una papaya petrificada, quizás podría ser, no sé. Semilla. Digamos, si me dice Rafa que es una semilla, pero pues qué fruto podrá tener una semilla de este tamaño, ¿eh? Cosas súper interesantes que nos estamos encontrando aquí en la hacienda de Arquillos. Ahorita al final del video nos vamos a despedir de Rafa y creo que no es como que un lugar así como que abierto al público en cierto horario que vengan, pero tomamos ahorita pues el que nos pase bien la información por si quieren dejar venir. Es un lugar mágico, totalmente. Miren bandita, chéquense en esto, Es un hueso petrificado. Imagínate el tamaño del animal para que veas. Vean esta pieza de colección que nos está enseñando Rafa, es un hueso petrificado, Ahí se ve totalmente aquí. Es un hueso. Esta es la textura de la piel, la textura, pero imagínate el tamaño del animal. Podríamos decir que es lo más antiguo que tenemos aquí, Sí, Rafa. Ese y el guerrero que no hay, que ya no sé dónde quedó. Lo voy a buscar. ¿Recuerdan cuando estábamos en el cuarto de la capilla? Por ahí nos contó Rafa que en una pared había un árbol totalmente donde está el arco y no podían pasar. Entonces todo este árbol que ustedes ven ahí estaba incrustado ahí en la pared. De hecho, eso lo hemos visto en muchas haciendas que tienen muchísimo tiempo de abandono. Pues cómo los árboles se comen las paredes. Y ahorita creo que lo que nos está mostrando el buen Rafa es una tumba de Tiro. Yo creo que es un pozo, pero no sé si antes de eso fue una tumba de Tiro. Este es un túnel, ahí se ve el ingreso. Según las leyendas, que no me consta, eso si no me consta, no puedo decir que sea cierto, llega hasta el cerro y llega hasta Cocula, aquí en línea recta. Ahí se ve el ingreso. Ahí se ve el arco. ¿Ya vieron lo que nos dijo Rafa? Las leyendas dicen que es un túnel que va desde Cocula, aquí, y llega a la otra hacienda. Creo que ahora sí vamos a ir a lo que nos dice que es una tumba de Tiro. De hecho, esas tumbas de Tiro solamente yo me he encontrado en Hacienda de Cuchillas. De hecho, Hacienda de Cuchillas es muy parecido como aquí, Hacienda de Cuchillas tiene su propia zona, ahora sí, prehispánica. Luego está la Hacienda de Cuchillas y tiene tumbas de Tiro también ahí. De hecho, próximamente les voy a hacer un video ahí de Cuchillas, ya que estamos un poco más documentados.
para que ustedes conozcan ese lugar. Cerrada, habría que sacar las piedras, ver qué hay ahí. Sí, de hecho sí, tiene finta de una tumba de tiro, está circular. Era un círculo, ¿me entiendes ahí? Sí. Sí, de ahí esta era la piedra que normalmente aventaban arriba, no para Ahí está, tapar, ahí la está, aventaban. ahí está. Sí. Yo tengo esa idea, pues, que tiene como sentido. Es en el área quizás correcta para ellos, pues, en aquel tiempo. Sí, miren lo que nos comenta Rafa, sí tiene mucho sentido. Normalmente las tumbas de tiro se marcaban, era como una especie de cueva y nada más le aventaban una piedra como que encima para que no llegaran. Y esto tiene todas las características de lo que puede ser una tumba de tiro real sin explorar. Sí. Sería cuestión pues de ir limpiar y pedir autorización para entrar y ver qué hay abajo, pero muchas cosas buenas seguro van a ver por ahí. De hecho ya lo último nada más. Allá hay un antiguo acueducto, pero ese acueducto no es tan viejito, de hecho lo alcanzo de ver que tiene adobes, no, ¿cómo se llama? Blocks, perdón. Y va para allá, creo que de aquí sacaban el agua para mandarla a la hacienda de La Sauceda. Recuerdan que cuando iniciamos el video les comenté que íbamos caminando y nos encontramos pedazos de vasijas. Ahorita Rafa ya se encontró una, ¿me dejas verla, Rafa? Un pedacito, mira. Mira, un pedacito ahí de cerámica de los ancestros. De hecho ya me encontré dos. Piedras que de pronto... Por todos lados, por donde vayas caminando. Mira, este es un pedazo de algo que tenía una forma. Como quizás una flor alrededor. Ajá, puede ser, mira, Ajá. cantera. Es cantera, ya está tallada y se veía que está trabajada, pues. Me parece fascinante el lugar donde estamos. De hecho, antes de venir para acá, cuando Miguel me dijo vamos a ir a conocer la hacienda de Arquillos, busqué información y no hay información de este lugar. Este lugar tiene que aparecer hasta en Wikipedia, Me manda para que vea que no es mentira todo lo que hay aquí. Probablemente enterraban aquí. Ay, no alcanzo a ver, me pega la luz, pero este creo que es un pedazo de cerámica y si le sigo dando por todos lados me voy a seguir encontrando más pedacitos de cerámica y quizás nos encontramos algo que... Pues qué onda, banda, pues ya nos despedimos aquí de la hacienda de Rafa. De hecho, ahorita vamos a llegar aquí con él para que los invite a venir al lugar. Pues es museo que lleva su nombre, Rafa Ramírez. De hecho, una cosa que no les comenté, él es un pintor famoso aquí en el estado de Jalisco. De hecho, tiene las obras que vieron de los Cristos de Angélica María, él las pintó. Y de hecho hay una réplica de la Mona Lisa, perdón. La pintó desde que él tenía 7 años, no se las mostré. Ahorita que se despida Rafa de aquí del video, ahorita para que ustedes la vean, le quedó exactamente igual. Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por el valor de su atención. La verdad es que infinitamente agradecidos con estos jóvenes porque valoran lo que es preservación de patrimonio. Entonces, aquí tenemos un patrimonio que queremos compartir con ustedes con mucho gusto, con mucho cariño. Ya saben, Museo Rafael Ramírez, Hacienda de Arquillos en el municipio de Cocula, específicamente muy cerca de La Sauceda, entre Cofradía y la carretera, la autopista, pues. Rafa, para que las personas te puedan contactar, ¿tienes alguna red social o algún número de WhatsApp? WhatsApp que les Pueden puedan encontrarme en Museo Rafael Ramírez, así, @ Museo Rafael Ramírez, en Instagram, en Facebook. Mi WhatsApp es 33 35 98 24 15. Ese es mi WhatsApp. Ahí me pueden mandar mensajitos. Agradecemos, de verdad, les digo, a estos jóvenes que tengan esa apreciación por el pasado. Y ese pasado, pues seguirlo conservando para que los jóvenes valoren también, ¿no?, lo que fuimos y lo que somos y lo que seguiremos siendo. Rafa, ¿hay una cosita más? ¿Horarios tenemos o te tendrían Tienen que mandar? que comunicarse. A partir de la pandemia nosotros tenemos muchas restricciones, pero podemos recibir turismo cuando nos avisan, entonces ya planeamos el tour para personalmente venir y atenderlos. Muy bien, de hecho estamos súper bien atendidos aquí con Rafa y aquí créanme que se siente un ambiente bien cálido, está recomendable para que vengan y pues más aquí con la atención de nuestro buen amigo Rafa. Ya saben, le echen un mensajito de WhatsApp si quieren dejar venir y amablemente los atenderá a todos por acá, ¿va? Con mucho gusto, bienvenidos. Te agradecemos mucho, Rafa. No, al contrario, a ustedes. Nos estamos viendo, que estén bien y ahorita me voy para allá para enseñarles la Mona Lisa que pintó Rafa a los 7 años. Yo la traigo. La va a traer, entonces ahorita se las enseño. Pobrecita, ella está pidiendo auxilio, pero pues ahí se ve un poco de cómo fue mi inicio como artista. Fue la primera obra que hice. A los 7 años, ¿no, Rafa? Sí, ya la tengo que restaurar, pienso, mi pobrecita. Pero bueno, es un homenaje a Leonardo da Vinci, yo crecí admirándolo y hasta la fecha creo que
Me equivoqué de época, yo debía haber nacido en ese tiempo. Sí, Bueno. de hecho, Rafa, está a la altura esta obra, ¿eh? Pues ya está, amigos, entonces ya nos despedimos de aquí. Ya lo voy a dejar ahí. Que todo esté muy bien, dice Rafa que la va a dejar. Que estén muy bien, espero les haya gustado este lugar y seguimos. De hecho, vamos a estar más aquí en contacto con Rafa porque se vienen buenos lugares que nos va a mostrar. Que estén bien, hasta la vista, bye, bye. Sí, lo voy a